Muy bien, vamos a continuar. El otro video se cortó en esta parte, pero bueno, básicamente lo que explicamos de terminales, que se van creando cada que colocamos un control o indicador. Cuando ponemos, por ejemplo, un control o indicador, se crean las terminales, pero estas se pueden visualizar como iconos. Es decir, si por ejemplo tenemos estos elementos, ¿no? Y yo quiero visualizar, por ejemplo, este botón como un icono, pues lo que hacemos es darle clic derecho y le desmarcamos esta opción y nos lo va a dejar de esta manera. Luego que hace es que está como más comprimido, esa es la única diferencia con respecto a la otra visualización. Entonces eso nos sirve para optimizar espacio más que nada. Luego, los nodos. Dijimos que son objetos del diagrama de bloques que tienen entradas y o salidas. Por ejemplo, estos son operaciones aquí en el diagrama de bloques. Y hay tres tipos. El primero es un nodo de función, que dijimos que tenían un color amarillo pálido. Entonces, son elementos que no pueden cambiar. Su icono tiene un fondo amarillo y al hacer doble clic solo se selecciona la función. No se abren como los VIs o VIs. Eso pues solamente nos permite realizar operaciones. Por ejemplo, si queremos hacer una operación de multiplicación, pues lo ponemos, ¿no? Pero no puede ser otra cosa. No tiene propiedad, bueno, las propiedades, pero realmente no pueden cambiarlo a otro elemento. Si quieren hacer una suma, pues tienen que seleccionar el nodo de la suma, aquí en numeric, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen que poner otro elemento diferente, ¿sale? Esos son los nodos de función. Hay otros nodos que son los nodos de sub-vi, que pues prácticamente son hechizos. Aquí existen bastantes también en LabVIEW. No tiene un color específico porque pues se pueden pintar, se puede modificar el icono de este sub-vi. Y cuando se hace doble clic, abre otro panel frontal y otro diagrama de bloques. Entonces, esos, por ejemplo, existen también aquí. Miren, aquí hay uno de archivo de entrada y salida. Por ejemplo, este de escribir. Si yo le doy doble clic, me va a abrir otro panel frontal que a la vez tiene otro diagrama de bloques. ¿Sí están de acuerdo? Incluso este diagrama de bloques de este sub-vi, si le doy doble clic, tiene otro sub-vi, por ejemplo este de aquí, que me abre otro panel frontal con otro diagrama de bloques. Si se fijan, hasta ya el último quedan puros nodos de función, pero un sub-vi puede incluir muchos sub-VIs internamente. Entonces, ese es otro tipo de nodos, nodos de sub-vi. Y el último es un nodo VI Express, que son un tipo especial que ya están preconfigurados, son de color azul claro. Entonces, cuando le dan doble clic, aparece la configuración. Por ejemplo, hay unos nodos por ejemplo, de tiempo. Aquí el time delay, por ejemplo, si yo lo pongo, aquí me marca un cuadro de diálogo que me pide, pues, cuánto tiempo quiero en segundos. Por ejemplo, 1. Si lo doy OK, pues aquí, y quizás lo quiero cambiar, le doy doble clic y en lugar de un segundo, le puedo dar, por ejemplo, 0.5 segundos, que sería medio segundo, y ya lo puedo configurar. Pero, por ejemplo, aquí tiene una entrada donde yo le puedo incluso colocar un control y esto modificarlo. Aquí está el ratador de tiempo, pero se puede modificar también por programa. Pero ya están preconfigurados, yo lo puedo abrir y modificarlo, ¿sale? Entonces, este sería el nodo de VI Express. Luego, los cables nos indican también el tipo de dato que viaja por ese diagrama de bloques, pero también el ancho nos indica qué tipo de dato manda. Por ejemplo, así delgado es un escalar, o sea, un solo numerillo, y cuando está un poquito más grueso es un arreglo de una dimensión que es un vector, y para una matriz es dos líneas separadas en paralelo. Y acá está un poquito más grueso en los arreglos string y en los booleanos. Si hay una tachita roja, pues es que hay un error, es decir, que no son compatibles. Por ejemplo, que están mandando un escalar con un arreglo, pues no es compatible, tienen que ser del mismo tamaño. Los tipos de datos, pues ya vimos que hay diferentes, hay los doble, que es entero con decimal, los booleano, los string, hay los enteros y hay varios tipos también, ¿sale? Aquí están los numéricos, que ya vimos que están los dobles, los enteros, hay con signo, que es el i, sin signo, que es el u, que empieza desde el cero. Están las conversiones numéricas, que ya vimos que era el punto de coerción. Cuando si es compatible, por ejemplo, número con número, existe un punto de coerción, pero lo más recomendable es que lo convirtamos, ya sea con un nodo de función o bien cambiando el formato de representación de la entrada, por ejemplo. Los puntos de coerción indican que una operación se realiza con los datos de entrada serán copiados y convertidos a otro tipo de dato diferente y se truncan los datos. Es también algo importante a marcar, que no siempre guarden el mismo tamaño de información, entonces no son tan recomendables los puntos de coerción. Los booleanos, pues también aquí
hay diferentes funciones, hay como botones, como interruptores, pero por ejemplo este botón que yo les comentaba, por ejemplo aquí, bueno, le voy a borrar estos elementos que había puesto para que sea ejecutable el programa. Si yo corro mi programa y le pico el botón, si se fijan se queda como apachurrado, lo tengo que picar de nuevo para que se suelte. Pero si me voy a la acción mecánica, que es darle clic derecho, aquí está la acción mecánica, en el botón está por default switch cuando se presiona. Todos los derivos son switch, que es por nivel. Los bajos son latch, si lo ponen en electrónica digital, es por flanco. El más recomendable es latch until released, que es un flanco, cambio de flanco hasta que se suelta. Entonces, si le doy correr, se fijan aquí, le pico y se mantiene, pero si lo suelto, se suelta solo. O sea, si yo le pico y nada más una vez al mouse, solito se suelta, que es lo que haría un push button de manera real. Más adelante lo vamos a utilizar en unas prácticas. Luego están cadenas de caracteres, que bueno, quizás aquí no vamos a utilizar tantos, pues son solamente modificación de esos valores, se pueden poner de diferentes formatos también. Los enums son listas desplegables, también existen. Aquí lo importante solamente es indicar que cuando tenemos un enum, por ejemplo, bueno, eso se ponen aquí, en esta parte, aquí estamos en enum, aquí está el enum. Cuando le damos doble clic, le podemos modificar, por ejemplo, no doble clic no, es con botón derecho en Edit Items. Aquí le van a agregar los elementos, por ejemplo, insertar, y aquí le pueden poner azul, por ejemplo, si van a seleccionar colores, y luego le ponen rojo, y así, ¿no? Pero aquí lo importante es que cada uno le corresponde un valor, es decir, el azul es el 2, el rojo es el 1, es decir, no lo ve como texto, los enum lo ve como que está mandando un número. Si quieren seleccionar el rojo, pues es como si seleccionaran el valor numérico 1, ¿sale? Que eso más adelante lo vamos a utilizar también. Luego, otro tipo de datos, pues hay los dinámicos, vamos a convertir datos dynamic, se les llama, rutas, que son rutas de archivo, y formas de onda, que también son importantes para cuando grafiquemos. El panel de icono y conectores, pues recuerden que les había comentado que es para crear un sub-VI, pero el icono no es necesario que lo cambiemos, pero el panel de conectores sí. Más adelante, en una de las primeras prácticas, creo que la tercera, se va a crear un sub-VI de un programa que vamos a utilizar ya más adelante, que es para un display 7 segmentos. Un sub-VI pues no es otra cosa más que un VI dentro de otro VI. Y aquí viene un ejemplo de pues que tenemos esto repetido. Por ejemplo, esto nos genera un dato y esto se repite acá de este lado. Por ejemplo, este convierte de grados Celsius a Fahrenheit. Entonces lo podemos crear como un sub-VI, entonces pues queda más comprimido y además pues nos ahorra espacio porque pues se repite esa operación, no hay que hacerla doble. El icono, pues hay varias formas de cambiarlo y es recomendable hacer el cambio nada más, es la recomendación. Ya vimos que existe ahí como el Paint, que lo modifican, lo pueden borrar, poner texto. Y el panel de conectores, pues también hay varios patrones que se pueden modificar. Aquí nada más dice que la configuración se puede marcar que sea requerida, que la pone en negritas, recomendada que no va con ningún formato, o atenuada, pues es opcional, que son solamente los tipos de datos que va a requerir ese sub-VI. Y para convertir un VI a sub-VI, pues hay una función, pero yo no les recomiendo, es más bien hacerlo como lo vamos a realizar aquí en el curso, ¿sale? Ya les enseñé más adelante. Bueno, esa es la sección A, que se refiere a introducción a la view. Ahora, estructuras. Aquí vamos a observar que hay diferentes tipos de estructuras. Las que vamos a utilizar son el while, que es una estructura cíclica, igual que el for, aunque vamos a ocupar más el while cuando queramos ciclar un programa. El for casi no lo vamos a ocupar aquí en el curso, pero también existe. Está el case, que lo vamos a utilizar bastante también, que es una estructura condicional, igual que el if, aunque se viene como nodo de función. Y el flat sequence, que se utiliza mucho, pero que tampoco se recomienda. Vamos a verlo más adelante por qué. El while, pues tiene una terminal de iteración que, bueno, ya la observamos acá en el programa, que la deteníamos con este botón, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si alguna vez se equivocan y le dan clic a este botoncito, este de color rojo, ese círculo, lo cambia como una flecha verde. Entonces, aquí lo malo es que cuando le dan correr, lo detiene. Lo que pasa es que lo detiene cuando es falso. Y cuando está del otro lado, o sea, si damos clic aquí, lo convertimos al rojito, aquí se detiene cuando es verdadero, es decir, cuando le pican el botón. ¿Sí están de acuerdo? Esa es la diferencia, perdón, de esos tipos de terminales o condiciones de paro, perdón. Muy bien, entonces,
Temporización. También vamos a ver que hay diferentes tipos de temporización. Hace rato vimos el time delay como un VI Express, pero vamos a utilizar también el wait, aunque este está, en vez de este que está en segundos, este está en milisegundos. MS es de milisegundos, no de la banda MS, ¿sale? Muy bien. El for, pues este es parecido al while, pero la diferencia es que este tiene cierta cantidad de valores que va a realizar. Aquí, por ejemplo, lo va a hacer 100 veces. El while no. El while se detiene cuando ustedes le den clic al botón de paro. Y el for no. Lo va a hacer hasta que lo haga 100 veces. Aunque también hay una manera de detenerlo con botón. Pero bueno, aquí es la comparación. La diferencia entre uno y otro, que bueno, viene como pregunta del CLAD, es que el while lo hace al menos una vez y el for no. Si usted le pone en cero, nunca lo va a hacer, no va a hacer ningún ciclo. Y el while, pues siempre lo va a hacer al menos una vez. O sea, primero hace y luego pregunta. Y el for no, primero pregunta y luego hace lo que está dentro de esa condición. El case lo vamos a ver más adelante ya con más calma, pero pues aquí le ponen, por ejemplo, en este cuadrito que tiene de color verde un signo de interrogación, es la condición. Por ejemplo, si aquí le ponen un 1, bueno, lo va a hacer en verdadero, ¿no? Y el otro es en falso, pero también se puede cambiar en vez de booleanos, como es verde, también se puede cambiar a numérico o incluso a cadena, que son entradas que tenemos para la terminal de selección. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Es muy sencillo. También más adelante vamos a ver que se puede manejar por rangos. Por ejemplo, aquí está del 0 o default, que también se utiliza mucho, siempre hay que poner el default en un case. Y aquí, por ejemplo, marca el 1, el caso 3, y del 7, 2 puntos al 10, pues marca el 7, 8, 9 y 10, por ejemplo. Acá, por ejemplo, está el 2, que no estaba en ninguno de los de acá, y del 11 al 25. Entonces vamos a utilizarlo también para muchas prácticas, esa manera de realizar la condición de los cases, de los casos. El flat sequence es una serie de secuencias que es como un carrujito de cine, no sé si alguna vez lo han visto, pero este es un frame o un cuadro de una película de cine. O sea, va a hacer primero lo que está aquí y ya que termine va a hacer lo de aquí y se le pueden ir agregando frames dándole clic derecho para que haga pues una serie de pasos. Este es muy útil en varios procesos, pero vamos a ver más adelante que no es tan recomendable y es por el uso de variables locales, ¿sale? Que bueno, aquí incluso las menciona. Aquí dice que use variables locales para transferir datos dentro de un solo VI. Por ejemplo, aquí está el botón de paro para este while. Y aquí hay una variable local de este mismo botón. Lo que hace es que para este proceso lo manda para este botón, que aquí está la variable local del otro lado, y aquí detiene el otro proceso while. Es decir, detiene dos procesos while con un solo botón. No es que le piquen a un botón y acá tengo otro botón para detener el otro. Uno solo detiene dos procesos en paralelo. Ahora, los charts, vamos a ver en su momento que hay dos tipos de maneras de hacer gráficas. Uno es el chart y otro es el graph. La diferencia es que el chart, que es el que vamos a utilizar, mantiene un historial de los datos almacenados anteriormente y el graph no, los va sobreescribiendo y los va borrando. Es como el osciloscopio, el graph. Cuando ustedes grafican allá, pues ya no pueden ver los valores anteriores, ¿verdad? En el chart, aunque se van borrando, va creando un historial de todo lo que se va graficando. Entonces podemos después consultarlo. Y los arreglos y clúster, aquí la diferencia más importante es que un arreglo tiene datos del mismo tipo y un clúster no, puede tener diferentes. Por ejemplo, aquí está un build array que construye arreglos, lo vamos a utilizar después. Un index array nos separa elementos, por ejemplo, aquí entra este arreglo y aquí dice el elemento 2. Aquí es importante mencionar que siempre empieza en el elemento 0. Este es el 0, este es el 1 y este es el 2. Entonces en el elemento 2, que aquí marca como el index array, saca un 5. Por ejemplo, aquí es una de dos dimensiones. Aquí saca el índice de la fila, row es fila 1. Entonces aquí es la fila 0 y aquí es la fila 1. Entonces por eso nos marca 5, 1, 4. Y acá, por ejemplo, nos marca la columna 0. Entonces la columna es 7, 5, 2, la 0. Por eso nos marca como resultado, ¿sale? Entonces, eso nos va a servir más adelante también para separar arreglos. Y los clústeres, a diferencia de los arreglos, puede tener datos diferentes. Por ejemplo, aquí tiene un doble, un booleano y un string. Los arreglos no. Los arreglos son puros números, o puros booleanos, o puros strings, ¿sale? ¿Por qué usar clusters? Pues mantienen los datos organizados y reducen la cantidad de terminales. También lo podemos utilizar más adelante. Y bueno, aquí viene una pequeña comparación, aunque realmente vamos a utilizar más los arreglos que los clusters, ¿sale? El clúster de error, por ejemplo, aquí nos marca tres elementos. El status, que es verdadero o falso, por ejemplo, aquí marca verdadero o true.
Cuando está en false es que hay un error. El código nos marca el código del error, que no es tan importante aquí. O de hecho, cuando nos marca un error nunca nos dice qué código es, eso es internamente para la view. Y la fuente del error, que es una cadena de caracteres que indica dónde ocurrió el error, si fue una conexión mal hecha o tipos de datos diferentes, etcétera, ¿no? De estos tres, el que nos marca cuando hay un error es el status, hay un error, y la fuente del error. El código no, el código es interno de la view. Y el último tema de esta presentación es entrada y salida de archivos. Aquí vamos a utilizar este pequeño diagrama más adelante porque hay una práctica donde les pido que grafiquen, pero aparte guarden los datos en un archivo. Entonces recuerden bien este diagrama. Aquí se fijan, hay un while, pero hay elementos fuera del while. ¿Por qué? Porque este nodo de función abre, crea o reemplaza un archivo. Aquí está la ruta del archivo, aquí dice que lo abra o lo cree si no existe. Y dentro del while, aquí hay unos daditos que nos generan números aleatorios, más adelante lo vamos a utilizar también, y lo cambia a un formato, porcentaje F es formato flotante, así que los daditos, que es un número, lo cambia a un string, aquí está de color rosa, lo escribe a un archivo de texto, y aquí se fijan, marca una flecha, una línea amarilla. Este es el clúster de error, es decir, si hay un error de que no existe el archivo, que está mal nombrado, que tiene un símbolo raro, etcétera, aquí hay una compuerta OR que si hay un error o bien le pican al botón de paro, detiene el proceso, ¿sale? Aquí lo hace el envío de los datos cada 50 milisegundos por este nodo de función, y al final de que hace todo este proceso, pues cierra el archivo. Entonces aquí está el clúster de error que nos marca si hubo o no un error al final. Entonces recuerden esta estructura porque lo vamos a utilizar más adelante, ¿sale? Y con eso terminamos esta parte de la presentación. Vamos a ver otra sección que es la de guía para el CLAD.